El síndrome de fosfoinositida 3 quinasa delta activada, APDS, es una enfermedad hereditaria, ultra rara, una inmunodeficiencia primaria progresiva causada por la hiperactividad de esta enzima y con una prevalencia estimada de menos de 1 por millón de habitantes. Esta inmunodeficiencia da lugar a una enfermedad clínicamente heterogénea y potencialmente mortal que abarca tanto inmunodeficiencia como desregulación inmunitaria. Se trata de una patología para la que no existen tratamientos aprobados hasta la fecha, por lo que su abordaje es sintomático y se utilizan desde antibióticos a inmunoglobulinas, pasando por inmunosupresores o inmunomoduladores, hasta el trasplante de células hematopoyéticas. En nuestro país no se dispone de ninguna guía, protocolo o algoritmo de tratamiento específico sobre el APDS. Por ese motivo, se ha desarrollado una evaluación mediante análisis de decisiones multicriterio, MCDA, teniendo en cuenta todos los aspectos que se consideran relevantes en la evaluación de la asistencia sanitaria y la toma de decisiones, más allá de las evaluaciones tradicionales basadas en la eficacia, la seguridad y el coste. Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de esta enfermedad, Diario Pharma, en colaboración con Omakase Consulting y Pharming, ha organizado este coloquio online para debatir con un panel multidisciplinar de expertos el manejo actual y las necesidades no cubiertas de la APDS en España. Y para hacerlo efectivo, contamos con la participación de varios expertos. Entre ellos tenemos a Carmen Alerani, del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Laia Alsina, de la Unidad de Inmunología Clínica e Inmunodeficiencias Primarias del Departamento de Alergia Pediátrica e Inmunología Clínica del Hospital Sant Joan de Déu, Institut de Recerca Sant Joan de Déu y Universitat de Barcelona. Buenas tardes, Laia. Buenas tardes y gracias por la invitación. Olaf Netz, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Reumatología e Inmunología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Buenas tardes, Olaf. Buenas tardes. Jacques Rivière, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas e Inmunodeficiencias Pediátricas del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y del Grupo de Infección e Inmunidad en el Paciente Pediátrico en el Vall d'Hebron Institut de Recerca. Buenas tardes, Jacques. Buenas tardes, gracias. Y también tenemos a Carlos Rodríguez Gallego, del Departamento de Inmunología del Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por haber aceptado la invitación a participar en este coloquio, que se va a desarrollar en base a una serie de preguntas que yo iré realizando para profundizar en el conocimiento de esta enfermedad. Pues vamos a empezar a conocer un poco más sobre la gravedad que presenta la APDS, que como hemos dicho antes es una enfermedad ultra rara que genera un trastorno primario de la regulación inmunitaria y sin embargo su descubrimiento es muy reciente, data de 2013 y existe por tanto poco conocimiento sobre ella. Laia, ¿puedes explicar brevemente en qué consiste la APDS? ¿Cuál es su afectación sobre los pacientes? Así como cuáles son los objetivos terapéuticos en el manejo de esta enfermedad. Vale, bueno, pues el APDS, ¿no? Es un acrónimo de Activated, ¿no? P3K Syndrome. Entonces, es una inmunodeficiencia primaria, como has explicado muy bien, es decir, es un error congénito de la inmunidad. Los pacientes nacen con esta disfunción del sistema inmunológico y luego se va manifestando con el tiempo. Entonces, es una inmunodeficiencia y como tal, pues da lugar a una serie de síntomas porque estos linfocitos que están activados porque este enzima funciona demasiado, disfuncionan. Entonces hacen, pues, por ejemplo, predisposición a infecciones importantes y luego mucha inflamación, lo que llamamos linfoproliferación, que son ganglios, y luego autoinmunidad. Entonces, los pacientes afectos empiezan habitualmente desde edad infantil, 2 años con infecciones de repetición que llevan a tener bronquiectasias y luego pueden tener infecciones crónicas virales por citomegalovirus y Epstein-Barr, y hacia los
4 o 5 años empiezan con lo que son estos ganglios aumentados de tamaño, es esta linfoproliferación, que luego con el tiempo, pues esto al final es un síntoma de linfocitos T activados que infiltran varios órganos, infiltran el intestino, dan una inflamatoria intestinal más hacia la adolescencia y luego pues con la edad el riesgo, y es lo que siempre preocupa más, es este desarrollo del linfoma, ¿no? Entonces, has explicado muy bien, José María, ¿no? Que hace poco que se conoce, 2013, pero es que hace poco que se conoce los genes que causan este síndrome y se ha puesto la etiqueta de APDS porque ya se ha visto que es esta vía la que está tocada. Pero estos pacientes los tenemos en las consultas pediátricas y de adultos desde hace tiempo. Lo que pasa que no les hemos puesto el nombre y el apellido que por fin ahora podemos, ¿no? Y entonces, bueno, en relación al tratamiento, pues como cualquier otra inmunodeficiencia primaria, intentamos hacer un tratamiento multidisciplinar de abordaje de un paciente crónico complejo porque realmente tiene muchísima carga de enfermedad. Entonces, abordas primero lo que es las infecciones, ¿no? Intentando poner inmunoglobulinas sustitutivas, profilaxis antibiótica y luego abordas todo lo que es la parte de esta disregulación inmunitaria o estos linfocitos T que funcionan en exceso, que es con inmunomoduladores. Entonces, tú abordas estas dos cosas siempre y cuando puedas conseguirlo, y si no lo consigues es cuando realmente te planteas un trasplante de progenitores hematopoyéticos, es cuando ya decides, bueno, pues ya hay que cambiar todo el sistema inmunológico porque no hay manera de controlarlo bien, ¿no? Entonces, es una enfermedad dual y los tratamientos que ofrecemos ahora pues los extrapolamos de otras entidades, pero como bien has dicho, ya sabemos el nombre y apellido de esta entidad, que es el APDS, que es una vía muy concreta, pero la estamos manejando como manejamos otras inmunodeficiencias primarias y no de forma específica. Y por profundizar un poco más en la enfermedad, ¿cuáles son las principales complicaciones asociadas y la principal causa de mortalidad en estos pacientes? Pues hay complicaciones infecciosas, pacientes hacen bronquiectasias, que son estas cicatrices en el pulmón, hacen infecciones invasivas que son graves y luego y luego la otra causa, bueno, complicación y causa de mortalidad es el linfoma y las citopenias inmunes. Se considera que el linfoma es la causa principal de muerte en estos pacientes y la segunda es la inflamatoria intestinal. Suele ocurrir en adultos jóvenes, con lo cual son muchos años de vida perdida para estos pacientes que son jóvenes. Mm. Pues vamos a abordar ahora en sí las necesidades médicas no cubiertas. Como hemos comentado también antes, hasta la fecha no existen tratamientos aprobados en Europa ni en España indicados para la APDS y por tanto el tratamiento actual se basa en un tratamiento sintomático. Por otro lado, no existen tampoco guías específicas para esta patología. Jax, a nivel clínico, ¿cuáles serían las principales necesidades no cubiertas de esta enfermedad? Gracias. Pues un poco, ¿no? En base a lo que ha explicado mi compañera Laia anteriormente, al final, ¿no? Se trata de unas enfermedades bastante complejas con síntomas muy diferentes y yo diría que la necesidad no cubierta más grande es en cuanto a la detección de esta enfermedad y por tanto su retraso diagnóstico, ¿no? Existe hoy en día un retraso diagnóstico importante en todo lo que son el conjunto de las demás 500 inmunodeficiencias primarias y el APDS pues, es uno de los claros ejemplos, porque los pacientes ¿no? pueden debutar con diferentes síntomas, cosa que hace que no necesariamente van directamente a ¿no? a un médico especialista que sepa de la existencia de esta síndrome y entonces esto, entre otras cosas, hace un retraso diagnóstico que estamos hablando de una media de años, ¿no? Entonces, esto por una parte, que sería para mí ¿no? la necesidad no cubierta más grande, que sería el conocer esta enfermedad y saber más que la PDS, las inmunodeficiencias primarias en general, ¿no? Porque después si vamos al detalle, pues seguramente no será un problema, pero identificar los pacientes que pueden tener una inmunodeficiencia primaria. Y después, evidentemente, ¿no? Como ha comentado, pues la falta de tratamiento modificador directo de la enfermedad ¿no? u otras cosas. Entonces, a día de hoy realmente no tenemos un tratamiento aprobado como ha comentado. Lo que sí que tenemos es un único tratamiento
curativo, que es el trasplante de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos, pero que no se hace ni en todos los pacientes y que los resultados pues varían, ¿no? Depende un poco también de la carga inicial de la enfermedad dentro de los pacientes y el daño orgánico que hay, que esto está relacionado directamente con el retraso diagnóstico. Como más retraso, pues más daño a órgano. Entonces, es importante remarcar estos puntos. Mm. Olaf, ¿existen diferencias entre estas necesidades médicas no cubiertas para los pacientes pediátricos de los pacientes adultos? Bueno, ya, como lo han dicho muy bien, es la clave de esta enfermedad tan rara, es diagnosticarlo lo antes posible, ¿no? Para evitar la comorbilidad. Y en este sentido, yo no creo que hay tanta diferencia en niños y en adultos. Lo que es cierto que hay un poco una secuencia, ¿no? Como ha dicho Laia, normalmente, pero no es siempre así, los niños empiezan con infecciones recurrentes, con adenopatías, afectación gastrointestinal y en adolescencia los adultos presentan a veces ya con linfomas. Sin embargo, también pueden presentar con adenopatías con 20 años. Hay de todo, pero la clave es la alta sospecha y el diagnóstico precoz. Y yo creo que este es lo más importante para evitar la grave comorbilidad. Mm. Eh, Como hemos comentado y lo acaban de explicar los doctores, la terapéutica actual de la enfermedad se basa en el tratamiento sintomático, utilizando un arsenal terapéutico diverso para manejar las complicaciones derivadas de la progresión de la enfermedad, eh, sin tratar la causa última de la PDS. Carlos, ¿cuáles son esos tratamientos que actualmente se utilizan para la PDS en España? ¿Y existe algún protocolo o algoritmo de tratamiento que permita homogeneizar el tratamiento en todos los hospitales? Bueno, como ha comentado Jacques, existen numerosas necesidades no cubiertas, no solo en diagnóstico, sino también en el tratamiento de estos pacientes, ¿verdad? Comenzando por la segunda pregunta, no existen guías, no existen protocolos o algoritmos de tratamiento específico para esta enfermedad. Por lo que, bueno, lo que hacemos es seguir guías clínicas generales, en general, para el tratamiento de inmunodeficiencias primarias. El problema es que las inmunodeficiencias primarias per se son a la vez muy heterogéneas, tanto clínica como inmunológicamente. El tratamiento para PDS va a consistir, son muchísimas manifestaciones muy diferentes, consiste generalmente en antibióticos, terapia de reemplazo con gamma-globulinas para tratar y prevenir las infecciones, inmunomoduladores e inmunosupresores como los corticoides, anticuerpos anti-CD20, rituximab, ¿verdad? O la rapamicina, sirolimus, por ejemplo, para el control de la desregulación inmunológica, autoinmunidad y linfoproliferación. Y aunque estos inmunomoduladores e inmunosupresores que utilizan están fuera de ficha técnica y además se asocian a conocidos diversos adversos, ¿no? Tanto en estos pacientes como en otras enfermedades. Dependiendo del paciente, además, pueden ser necesarios tratamientos para infección viral grave o tratamientos para el desarrollo de un linfoma también, ¿no? Comentaba también Jack que el único tratamiento potencialmente curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, el trasplante médula ósea, ¿verdad? Sin embargo, aquí también existen muchas necesidades no cubiertas y está todavía por definir en qué pacientes está indicado, en qué momento realizarlo e incluso el protocolo y procedimiento más adecuado de trasplante y pre y post-trasplante, ¿no? Aparte de que se ha visto que se asocia a diversas complicaciones, fallo del injerto, malacosiones y a una mortalidad del 14%, incluso en los 2 primeros años post-trasplante. Y no se tiene claro, además, si resolverá pues, diversas complicaciones que son extrahematopoyéticas. Laia, ¿hasta dónde, más allá de esas incógnitas que planteaba Carlos, hasta dónde llegan los tratamientos actuales en términos de eficacia y cómo se toman las decisiones sobre el tratamiento? Claro. Claro, aquí ¿no? La dificultad, como hemos comentado, son enfermedades que uno nace con ellas
y siguen su progresión, ¿vale? Siguen su historia natural en la que tú vas poniendo tratamientos que intentan frenar el curso de la enfermedad para que sea lo menos sintomática posible. Los tratamientos siempre van a ser parcialmente eficaces porque de alguna forma ninguno resuelve el problema de origen, que es este linfocito T hiperactivado, que está agotado, entonces no protege de infecciones y que en cambio genera inflamación y autoinmunidad, ¿no? Entonces, todos los tratamientos que ha comentado, bueno, que hemos ido comentando todos los compañeros, tienen un beneficio, cierto, porque realmente disminuye el número de infecciones con las inmunoglobulinas, disminuyen las regularizaciones, por ejemplo, de las neumonías por las bronquiectasias, porque hay tratamientos antibióticos profilácticos, esto está bien. Reducimos el tamaño de los ganglios o quizás mejoramos algo la inflamación intestinal con el sirolimus o algún otro inmunomodulador, pero siempre van a ser beneficios que actualmente son parciales y sobre todo no son duraderos del todo, ¿no? Porque una cosa que se comente que es realmente importante es que hasta cuánto mantienes un tratamiento inmunosupresor, ¿no? O sea, dar a un paciente tratamiento inmunosupresor de por vida tiene también su comorbilidad asociada. Entonces, el beneficio, el efecto siempre es parcial y luego hasta cuándo lo puedes mantener. Y esta para mí es una pregunta que a fecha de hoy no está resuelta en nuestro entorno. Jax, has comentado antes sobre el trasplante hematopoyético. ¿Qué valor aporta a estos pacientes y qué limitaciones presenta también por otro lado? Bueno, ¿y cómo se seleccionan los pacientes que pueden ser candidatos a esta terapia? A día de hoy realmente no, hay una limitación de la evidencia en cuanto a qué pacientes se pueden beneficiar más de un trasplante hematopoyético. El perfil de paciente es muy difícil. Esto pasa en APDS y en todas las inmunodeficiencias primarias que tienen como posibilidad el trasplante como tratamiento curativo. Entonces, siempre es lo mismo, es la dificultad de saber, como decía Laia y Carlos, en qué momento hacerlo, cuánto esperar y como más esperamos, pues más morbilidad tenemos y entonces más mortalidad y peores resultados tenemos ¿no? con un tratamiento curativo. Entonces, la dificultad también que hay es que a largo plazo estos trasplantes, aunque ¿no? la enfermedad, como usted ha dicho, se había descrito relativamente hace poco, sí que hay pacientes que fueron trasplantados sin saber que era esta enfermedad, o sea que podemos tener datos un poco de más larga duración sobre el trasplante, pero a día de hoy específicamente para PDS es muy difícil saber pues, en cuanto a calidad de vida, sobre todo de morbilidad, los datos de mortalidad sí que los tenemos, pero nos faltan sobre todo aquí, ¿no? Carmen, desde el punto de vista farmacológico y ante la falta de un tratamiento modificador de la enfermedad, ¿cuáles son las limitaciones de la evidencia disponible para los tratamientos actuales desde el punto de vista de un farmacéutico hospitalario? Bueno, pues la limitación de esa evidencia, como su propio nombre indica, es que al tratarse de medicamentos que se están utilizando fuera de ficha técnica o conocidos como off-label, pues no existen ensayos clínicos específicos para esta indicación. Y entonces la evidencia en qué se basa, pues se basa en la experiencia clínica, en estudios de cohortes, en series de casos, como mucho. Y también hay una falta de datos publicados a largo plazo. Eso también representa una limitación importante para evaluar la efectividad de los tratamientos actuales, ¿no? Eh, dice, yo para mí serían estas dos limitaciones en este caso. ¿Y hay algún, no sé, algún reto añadido por la utilización de medicamentos, pues tipo las inmunoglobulinas? Bueno, a ver, las inmunoglobulinas son fantásticas, pero el reto que tenemos más importante en estos momentos es primero que los tratamientos que tengamos pues sean tratamientos que haya un equilibrio entre la efectividad y la seguridad, ¿no? Eso es fundamental, porque como dicen mis compañeros, pues siempre te encuentras que no sabes un poco si alargas el tratamiento, si va a haber más efectos secundarios o no. Y yo para mí, una de las
limitaciones que hay en estos momentos con las inmunoglobulinas es más que limitación de uso, la limitación de uso es por una razón, porque en algunos casos nos ha pasado que ha habido una falta de suministro, ha habido poca inmunoglobulina en el mercado. Entonces, al haber poca inmunoglobulina, hemos tenido que priorizar y la priorización se hace respecto a la evidencia que existe. Entonces, si no tenemos estudios que avalen esa evidencia, pues iremos a priorizar aquellas indicaciones que tengan más evidencia en este sentido. Vale. Olaf, ¿qué impacto tienen las posibles discontinuaciones de tratamiento debido a problemas de falta de eficacia, efectividad en el manejo y también en el pronóstico de estos pacientes? Pero la verdad no lo sabemos porque es una enfermedad tan joven y tenemos pocos datos a largo plazo que, como ya hemos bien dicho, intentamos controlar esta enfermedad. Hoy en día la única forma para curar sería el trasplante de la médula ósea, pero ya ha dicho Jack muy bien que está asociado con muchos problemas también. Y tampoco tenemos en la actualidad un tratamiento tan específico de forma se llaman pequeñas inhibidores moleculares. Entonces estamos en una situación, queremos controlar, evitar la progresión. Entonces no tenemos el lujo para parar. Es verdad que a veces hay que parar porque hay efectos adversos, pero eso está casi siempre asociado con un brote, ¿no? Una recaída de su enfermedad, infecciones, adenopatías, etcétera. Entonces es todavía un campo sabemos poco. Siguiendo con esto que comentas, lógicamente otro aspecto relevante es la seguridad, tolerabilidad de los tratamientos. Entonces, especialmente de cara a los tratamientos sintomáticos, esto resulta muy, muy relevante. Se busca mitigar los efectos de la progresión de la enfermedad, con lo que el balance beneficio-riesgo es muy importante. Entonces, Olaf, ¿cuáles son las principales limitaciones de seguridad que hay en los tratamientos farmacológicos actuales y cómo cambian en función de si el paciente es pediátrico o adulto? Bueno, otra vez es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos pocos datos sobre este tema y em, la seguridad, los datos que son datos personales. Yo tengo algunos pacientes en tratamiento y hasta ahora bueno, hemos visto problemas con la adherencia, con recaídas de infecciones. eh, ya. Em, Ahora, perdona, ya la pregunta es, yo creo, de verdad, no hay mucha diferencia en el campo de pediatría y de los adultos. No hay no hay muchos cambios. Laia, ¿qué impacto tienen las posibles discontinuaciones debido a estos problemas de seguridad, tolerabilidad bueno, en el manejo de los pacientes? A ver, de los fármacos que utilizamos así, ¿no? Para controlar la enfermedad, ¿no? Las inmunoglobulinas, que es lo que más se comenta, pues tienen sus problemas de tolerancia en algunos pacientes que al final em, tienen efectos secundarios y que estos son similares en niños y adultos, esto es muy parecido. Y que si se discontinúan, pues el paciente está en riesgo de hacer infecciones, esto está claro. Y luego como inmunomoduladores, el más conocido que es el sirolimus o rapamicina, que es el que más utilizamos, hay pacientes que realmente lo toleran muy mal, hacen muchas aftas orales, a veces hace hipertensión, hacen nefropatía. Y entonces estos pacientes cuando discontinúan, pues a los pocos meses ya tiene ese rebrote claro de la enfermedad, con lo cual es un equilibrio muy fino entre controlar la enfermedad, efectos secundarios, que también es enfermedad, pero llamada diferente, y entonces es un equilibrio fino, que es lo que te ofrece el no cambiar el curso clínico de la enfermedad. Al final, el no cambiar y no resolver y no hacer un reset de volver a empezar y curar, es lo que hace que al final iremos poniendo parches. Pero ese ajuste fino del que hablas, en Es ausencia fino. de un algoritmo,
¿Se basa en base a la experiencia del Sí, a ver, nos médico? ¿Hay manejamos, a diferencias? ver, los médicos que tratamos pacientes con inmunodeficiencias primarias nos manejamos como en otras enfermedades con poco algoritmo y poca evidencia, pero sí con evidencia como global de años de experiencia con fármacos como más generales, como son inmunoglobulinas, algunos antibióticos profilácticos. Estamos acostumbrados a manejarnos en esta incertidumbre, pero claro, el problema es a largo plazo y sobre todo con fármacos que son menos seguros, ¿no? Con inmunoglobulinas nadie tiene problemas. Sabemos que son seguras hace 1000 años que se utilizan y mucho tiempo, pero con otros fármacos como puede ser rapamicina o sirolimus, que es el mismo nombre, pues no se sabe qué va a pasar a largo plazo. Entonces, tenemos una limitación importante ahí. Entonces hay una fina línea entre lo que intentamos hacer es poner 2 años, luego paras, vemos qué pasa, si rebrota volvemos a poner, luego volvemos a parar. Es una fina línea y requiere pues la expertise y por eso hay centros de referencia, que por eso se han definido los CESURES de estas patologías porque requieren un manejo fino y experto y multidisciplinar. Eso también entiendo que dará lugar a diferencias en el abordaje entre unos centros y otros, o pese a la falta de estas guías es más o menos Estamos homogéneo. trabajando en hacer una guía que está coordinando el doctor Net y que va a estar bien porque al menos en los centros, en España vamos a trabajar de forma unificada. Vale, pues vamos a profundizar ahora también en los resultados reportados por los pacientes, conocidos habitualmente como PROMS. Carlos, ¿cómo se evalúa la calidad de vida de los pacientes adultos con APDS? ¿Y qué herramientas son las que usted utiliza para medirla? Bueno, ya han comentado todos los compañeros pues la cantidad de manifestaciones, el amplio espectro de manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes, ¿verdad? De morbilidades, se asocian a una mayor mortalidad temprana. A menudo van a requerir numerosos tratamientos a lo largo de su vida y evidentemente todo ello afectará a la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo medirla? ¿Cómo evaluarla? Bueno, pues ahí hay dificultades, otra vez necesidades no cubiertas también en este campo para evaluar esa calidad de vida, ¿no? Ello es por una parte es una enfermedad ultra rara, con lo cual aunque hay publicaciones, pues hay que hacer de datos acerca de la enfermedad y de la evolución y respuestas al tratamiento, la falta de cuestionarios específicos para APDS e incluso para inmunodeficiencias. Y hay que utilizar pues, cuestionarios más generalistas y pues tienen una aplicabilidad también limitada a este tipo de cuestionarios generalistas, no dirigidos a la enfermedad. ¿Cómo valorar esa calidad de vida del paciente relacionada con la salud? Bueno, se van a utilizar tanto valoraciones objetivas como valoraciones subjetivas, ¿verdad? Y se van a incluir pues, cuestionarios utilizados en medicina, la escala visual analógica, que es una percepción subjetiva del paciente, percepción subjetiva de su médico, cuestionarios sobre productividad laboral o académica, depende de la edad del paciente adulto, si está estudiando, está trabajando, y se van a utilizar luego cuestionarios de calidad de vida relacionados con la salud. Hay muchos, ¿no? Desde luego no hay ninguno para APDS y tampoco los hay para inmunodeficiencias primarias. Con lo cual a lo que se recurre es a cuestionarios, digamos, generalistas, y hay muchos de ellos, ¿no? Quizás el más aconsejable, que más utilizando es el cuestionario de salud, el que se denomina el SF36, ¿no? Y va a ofrecer varias ventajas. Por una parte, este cuestionario se ha diseñado pues, en los años 90 específicamente para individuos mayores de 14 años. Contiene 8 escalas en las que se valoran pues, muchísimos aspectos de la salud, función y actividad física, dolor, vitalidad, impacto emocional, salud mental, salud general y actividades sociales, ¿no? Este cuestionario está disponible en español, está disponible en otras lenguas del territorio español e incluso se ha adaptado culturalmente a España. No es lo mismo preguntar qué deporte haces en Estados Unidos que qué deporte haces en el País Vasco o en otro lugar, ¿verdad? Y es de los cuestionarios generalistas pues, el más utilizado a nivel internacional, como evaluar la calidad de vida de los pacientes, y es el más utilizado, hay una revisión reciente sobre esto, es el más utilizado también en inmunodeficiencias primarias.
Y por último, es un cuestionario que, como está hecho en muchos países, en muchas enfermedades distintas, y muchos países lo han hecho a su población general sana, pues permite comparar los valores, digamos, los parámetros de calidad de vida de los pacientes con el de la población sana, pues dependiendo en cada país y dependiendo de la edad, ¿no? Con lo cual este cuestionario, el SF36, pues quizás sea el más recomendable en este caso. En general, los pacientes con inmunodeficiencia, lo contaban mis compañeros, lo explicaba muy bien Laia ahora, ¿no? Pues tienen una calidad de vida claramente menor y significativamente menor que la población general. En el concreto, APDS tiene muchísima morbilidad, mucho tratamiento, mucha mayor mortalidad, y con lo cual, si se hacen estudios y se utilizan todos estos parámetros de calidad de vida, probablemente el APDS presente una calidad de vida relacionada con salud significativamente menor que la población general y menor que otras muchas inmunodeficiencias más fáciles de tratar o con mejor respuesta al tratamiento. Jacques, nos ha explicado perfectamente, Carlos, cómo medir la calidad de vida en los pacientes adultos, pero en los pacientes pediátricos, no sé yo si la aplicación de estos cuestionarios es cómo se realiza. ¿Qué herramientas son las que hay para medir la calidad de vida de los pacientes pediátricos? Bueno, evidentemente, ¿no? El caso de pediatría al final es muy similar a lo que ha contado Carlos. Hay una falta de homogenización de estos cuestionarios. Es verdad que en pediatría sí que ha habido datos publicados con algunos cuestionarios, pero que no son específicos de APDS en el pasado, ¿no? Como es el PETSQL, que es una escala que se usa bastante en pediatría, pero otra vez, no, es una escala que va de los 2 años hasta los 25 años y que se puede rellenar tanto por los pacientes a partir de cierta edad como por los progenitores o la gente a cargo de las criaturas, que nos da mucha información. Lo que pasa es que, ¿no? Como todo, siendo enfermedades raras, si cada centro o cada cohorte se evalúa con una herramienta diferente, es muy difícil después, ¿no? Poder comparar esto a nivel global. Entonces, existen algunas escalas también que se usan en otras enfermedades inmunodeficientes primarias, como es dentro de la como variable que se podría parecer un poco a la PDS, que fue publicado por la doctora Quinti en Italia, que es un grupo bastante importante en cuanto a seguimiento, más en adultos, pero que también en algunas cosas de pediatría. Pero lo que yo creo que nos hace falta, ¿no? Es un consenso realmente importante de las sociedades científicas que tratan a pacientes con inmunodeficiencias para realmente hacer una apuesta, ¿no? A un solo criterio, el que fuere, ¿no? No hace falta igual que sea una escala perfecta, pero sí que sea comparable entre centros. Sí que ¿no? En los últimos meses ha habido alguna publicación como con escalas más específicas de APDS, pero igualmente ¿no? Estamos hablando de número de pacientes muy bajo, ¿no? Como siendo una enfermedad rara, menos de 20 pacientes. Entonces, ¿no? Todo esto dificulta mucho poder evaluar pues, cualquier fármaco o cualquier intervención que se hace en estos pacientes. Y para acabar, ¿no? Una cosa también importante, que a veces dentro de la calidad de vida, que al final es lo que uno busca, ¿no? Como médico al servicio de los pacientes, también se tiene que encontrar el equilibrio entre la calidad de vida y la mortalidad. Es decir, ¿no? Igual hay algunos fármacos que nosotros damos que pueden retardar algún síntoma que Laia comentaba inicialmente, ¿no? de que causan mayor mortalidad en el APDS, pero que igual tienen un efecto sobre la calidad de vida del paciente. Entonces, aunque busquemos, ¿no? La calidad de vida la más alta posible, también buscamos, ¿no? La mortalidad la más baja posible. Entonces, esto ¿no? Nunca se puede evaluar solo los PROMs, sino que se tiene que evaluar otras medidas. Vale, pues ahora vamos a pasar a tratar de conocer un poco más sobre los costes asociados a la enfermedad y a los tratamientos. Y vamos a empezar por estos últimos.
El coste asociado a la APDS puede ser muy variable en función del estado del paciente. Sin embargo, se puede incurrir en elevados costes asociados al uso crónico de terapias como el reemplazo con inmunoglobulinas o el trasplante hematopoyético. Este último, además, puede ver su coste incrementado en función del estado del paciente y las posibles complicaciones post-trasplante. Carmen, ¿qué retos e incertidumbres supone para el hospital determinar el impacto presupuestario que va a haber por los tratamientos farmacológicos dirigidos a enfermedades ultra raras como es esta, la APDS? Bueno, vamos un poquito con la bola de cristal a veces en este sentido. Es decir, en términos presupuestarios, tanto las enfermedades raras como las ultra raras, pues tienen, como has dicho muy bien, un impacto económico importante. Entonces, a la hora de determinar cuál puede ser este impacto en el presupuesto del hospital, pues tenemos que tener en cuenta primero la población diana, ¿no? O sea, el número de pacientes. Se trata de una enfermedad ultra rara que pensamos, y como ha dicho la doctora Alsina y el resto de los compañeros, hay cesures, pero muchas veces estos pacientes se diagnostican en otros sitios. Por tanto, el número de pacientes tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? En este sentido. Y además, a veces, pues el diagnóstico tampoco es el adecuado. Por lo tanto, hasta que no lo descubrimos, pues el tratamiento pues, puede variar un poco. Eso por un lado. Después tenemos qué perfil de pacientes vamos a tratar. ¿Vamos a tratarlos a todos? ¿Vamos a tratar a una parte, a un grupo de pacientes? Hay también todo lo que hablábamos antes de los diferentes síntomas. Los diferentes síntomas comportan diferentes tratamientos. Luego, la efectividad a largo plazo. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar este tratamiento? ¿Va a durar días? ¿Va a durar años? ¿Va a interrumpirse y luego va a ponerse otra vez en marcha? Todo esto tenemos que tenerlo a la hora de calcular el impacto presupuestario. Luego, el coste de los medicamentos. Hemos dicho que los tratamientos son muy diversos, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha visto en diferentes estudios es que el coste paciente de esta patología varía mucho. Y por tanto, si varía mucho el coste paciente, nos va a variar el impacto presupuestario. Hay fármacos que van a ser más onerosos y hay fármacos que van a ser menos. Y luego también, como he dicho, la duración de los tratamientos. Por ejemplo, hay tratamientos como con las inmunoglobulinas inespecíficas o, por ejemplo, los inmunomoduladores como la rapamicina o xirulimos o el rituximab, que tienen un coste elevado. Ahora el rituximab ya ha bajado con los biosimilares, ha disminuido el precio. En cambio, hay otros fármacos como antibióticos o corticoides que en estos momentos el coste, aunque la duración del tratamiento puede ser un poco más larga y el número de pacientes puede ser mayor, pero el impacto presupuestario tampoco va a ser tan elevado. Otra cosa o otro factor que tenemos que tener en cuenta son los costes adicionales para el tratamiento de los efectos secundarios, que hemos estado hablando en todo este rato, ¿no? Estos fármacos, pues si hay unas aftas, pues se tienen que tratar o se tiene que dejar el tratamiento. O las complicaciones de estos tratamientos, como puede ser en el caso, por ejemplo, del trasplante hematopoyético. El uso de fármacos para poder tratar las complicaciones que produce o que puede producir este tipo de tratamiento, que es curativo, pero que puede tener complicaciones como la enfermedad veno-oclusiva, en la cual tendremos que utilizar defibrotide, que se dispara, o en el caso de la enfermedad del injerto contra el huésped, que vamos a utilizar una serie de medicamentos también muy, muy, muy caros,
pues pueden multiplicar el precio el coste, perdón, del tratamiento. Y después, una de las cosas que también han comentado mis compañeros, a largo plazo, ya no para el impacto presupuestario a corto plazo, pero a largo plazo, esta enfermedad, desgraciadamente, puede evolucionar hacia linfoma de células B. Y en el caso de que evolucione, pues este linfoma se va a tener que tratar, ¿no? Para mí, ya te digo, el caso del impacto presupuestario en las enfermedades raras ya es complicado y en las ultrarraras todavía más. Sí que me gustaría, nada, hacer un apunte pequeñito, que es una cosa, que tendríamos a lo mejor que cambiar el chip y cuando hablamos del gasto de medicamentos, en lugar de hablar de gasto de medicamentos, hablar en inversión en medicamentos, inversión en salud, ¿no? Pero para hablar de inversión en salud, que yo pongo la falca en este sentido, es muy importante, para saber estos resultados en salud, es muy importante poder tener resultados y, para tanto, recoger indicadores y recoger datos de cómo están funcionando los tratamientos. No sé, era una pequeña, sobre todo para tener indicadores que demuestren la efectividad y la seguridad de estos tratamientos, ¿no? Sí, lo que has comentado es que hay enormes incertidumbres Sí. para poder calcular el impacto farmacológico en esta... Claro. Es decir, ¿Hay alguna manera de reducirlo? A lo mejor tenemos en cuenta, a ver, reducirlo lo podemos reducir. Digo, la incertidumbre. Bueno, ¿Cómo poder la manejarla? incertidumbre, mira, me ha alegrado mucho que tanto Laia como Lab dijeran que se va a hacer una guía, ¿no? Porque entonces ya sabremos más bien, primero por el número de pacientes, después sabremos también las líneas de tratamiento y con eso podemos ya pues empezar a centrar un poco el foco hacia estos tratamientos. Otra cosa es cuando aparezcan los fármacos que van hacia el origen de la enfermedad. Entonces ya veremos cómo va la cosa. Pero en estos momentos sí que existe un verdadero problema a la hora de calcular el impacto presupuestario de estos tratamientos y de esta patología en particular. Vale, pues vamos a pasar a conocer un poco más sobre los costes en sí de la enfermedad, costes médicos, que a pesar de este coste de los tratamientos, al no disponer de opciones que modifiquen el curso natural de la enfermedad, el paciente va a presentar complicaciones que pueden requerir ingresos hospitalarios de larga duración, así como un incremento de la atención médica individualizada, y todo ello genera un incremento progresivo de los costes médicos. Jacques, ¿cuáles son estos costes médicos asociados que impactan principalmente en un paciente con APDS? Pues como lo ha dicho muy bien Carmen, realmente ¿no? Es muy complejo acotar qué son los principales costes médicos, porque al final estamos hablando de una enfermedad del sistema inmune y como todas las enfermedades del sistema inmune, de las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Pueden tener diferentes sintomatología dependiendo del paciente y dependiendo del momento de su vida. No todos los pacientes, a diferencia de algunas enfermedades más comunes que podemos, ¿no? Ver como, pues yo qué sé, un cáncer de mama o otras enfermedades donde hay más estudios, tendrán el mismo curso, ¿no? Y entonces, pues no es lo mismo el paciente que hace, a nivel de coste, evaluar un paciente que hace algunas infecciones pulmonares recurrentes que se pueden manejar de manera ambulatoria versus un paciente que hace un linfoma o que requiere un trasplante, etcétera, etcétera. Y dentro del trasplante, ¿no? Pues lo que decía Carmen, no es lo mismo un trasplante con necesidad de fibrotide que un trasplante sin ninguna complicación y al final el trasplante no deja de ser
un objetivo curativo, pero que también se puede transformar en sí en una enfermedad crónica asociando costes, ¿no? Y además, una cosa importante que recalcar, que estos pacientes se necesita un abordaje multidisciplinar. Entonces, ¿no? Como más comorbilidades tienen, están más médicos especialistas que se hacen cargo de estos pacientes y a la vez que entran diferentes costes aquí. Y por último, un poco, ¿no? Carmen está contenta por el tema de la guía, pero el problema que tendremos, ¿no? con estos pacientes es que con el número tan limitado de pacientes que hay, es muy difícil hacer una media de cuánto coste genera un paciente, porque la historia natural, pues la estamos siguiendo, ¿no? La estamos descubriendo. De hecho, el año pasado se publicó, ¿no? la cohorte más grande a nivel europeo y mundial de estos pacientes, y hay cosas que gente que se dedica a esto, ¿no? Descubrieron en el momento de hacer la cohorte. Por tanto, todavía no sabemos el abasto de esta enfermedad y por tanto los costes que pueden generar, aparte de los costes directamente relacionados con el uso de fármacos. Carlos, más allá de lo que ha comentado Jacques, no sé si hay una cifra que se pueda plantear como coste global vinculado a un trasplante hematopoyético de un paciente con APDS. Pues la pregunta es desde luego objetiva y muy clara, y me gustaría dar una respuesta en consonancia, pero no es posible, ¿no? No hay datos publicados, que, al menos que yo sepa, sobre el coste del trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes con APDS, al menos en España, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer estimaciones siempre aproximadas. Por ejemplo, a partir del coste medio de un trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos, o sea, de un donante, en hospitales españoles, ¿no? Bueno, hay poca bibliografía también sobre esto en España, hay algunas cosas publicadas muy dispares, ¿no? Pero si se consultan las evaluaciones de coste de los diferentes hospitales trasplantadores, pues viene a ser alrededor, en medio, entre 70.000 y 80.000 euros. Por ejemplo, en mi hospital, y lo confirmé con evaluación de costes, y ese es el precio que dan, ¿no? Y muchos hospitales españoles oscilan en este valor. Pero bueno, esto es el coste medio de un trasplante progenitor hematopoyético. Pero este coste va a depender de la enfermedad base, en este caso el PDS, y de las complicaciones que son muy variables. Comentaba Carmen, comentaba Jacques, que si hay enfermedad venoclusiva hepática y hay que usar defibrotide, pues aumenta mucho el coste. Si hay que usar un donante no familiar, no emparentado, ¿no? Que tenga que venir de otro sitio de España, incluso de fuera, el coste puede aumentarse 20.000 o 30.000 euros. Y en el caso de enfermedades dominantes, autosómicas dominantes, como es esta, solo un gen, el paterno o el materno, puede estar afecto, uno de los dos, pues es menos probable encontrar un donante emparentado. Disminuye un poco la probabilidad. Recientemente se ha publicado en 2022 una serie de 57 pacientes y se ha visto que tienen bastantes complicaciones, pobre función del injerto, inestabilidad del injerto, conlleva pues tratamientos, infusión de células del donante, encarece bastante el procedimiento o fracaso del injerto, y eso lleva a que haya veces que volver a trasplantar. Un 14% de los pacientes de esos 57 requirieron un segundo trasplante y un paciente incluso requirió un tercer trasplante, ¿no? Eso ya multiplica muchísimo el coste. Teniendo en cuenta estas complicaciones, unidas a otras, el daño orgánico, infecciones, pues probablemente el coste pueda, ese 70.000-80.000, duplicarse y es probable que incluso triplicarse en algunos casos, ¿no? Pero como comentan ellos, realmente es una estimación que es difícil de hacer. Hay otros costes que también son difícilmente estimables y muchas veces no se tienen en cuenta, como son los costes numéricos, los costes indirectos. Y dadas las características de esta enfermedad, se podría suponer que tiene unos costes asociados elevados de estos costes indirectos, dado que el paciente debe ir al hospital
para que para la administración de algunos tratamientos, puede requerir ingresos para el manejo de complicaciones, pero no hay, como decía, demasiada información. Carmen, ¿cuál es el rol que tienen los costes no médicos indirectos en la evaluación de un nuevo tratamiento para una enfermedad ultra rara? Bueno, a ver, lo más deseable sería que para enfermedades ultra raras, para medicamentos huérfanos, pues se incorporaran todos los costes, o sea, desde la óptica de la sociedad, tanto teniendo en cuenta tanto los costes directos como los costes indirectos. ¿Qué pasa en los hospitales? En los hospitales, pues la visión es más restrictiva. Es decir, se aborda desde una óptica que considera pues únicamente los costes sanitarios directamente producidos por la enfermedad o por el fármaco, mejor dicho, por la enfermedad que se evalúa. Y desde luego en las comisiones de farmacia, que es donde se evalúa el fármaco y se evalúa el coste, se evalúa el coste del medicamento. Sí que es verdad que en algunos casos, como hablaba Carlos, en algunos casos, y Jacques, cuando hablaba, en algunos casos sí que se tiene en cuenta si necesita hospital de día o no necesita hospital de día, porque si un fármaco pues necesita hospital de día y el otro no, pues los costes pues se pueden un poco equiparar, ¿no? Pero vaya, para ser sinceros, difícilmente nos vamos a ver si más ingresos, si utilización de más recursos sanitarios. Esto no se mira única y exclusivamente el coste del fármaco. Y Olaf, no sé si sus pacientes comentan sobre el impacto que la enfermedad puede tener bueno, sobre los cuidadores y sobre el propio paciente también. Es otra vez, no lo sabemos, no sabemos exactamente este tema de estos costes indirectos. Lo que ha dicho Carmen es verdad, necesitamos estudios prospectivos con indicadores bien definidos y no lo tenemos, pero ese es poco a poco está en marcha a nivel de registros como la ESID, the European Society of Immunodeficiencies, están midiendo esto, ¿no? Diagnóstico, manejo, calidad de vida y costes. Pero en la actualidad faltan datos sobre estos costes indirectos y lógicamente es una enfermedad crónica rara, está asociado con una pérdida de productividad de los pacientes o de los padres de los pacientes. En mi caso, la mayoría de mis pacientes son niños, entonces la parte económica afecta lógicamente más a los tutores. Yo creo hay que enfocar de otra manera, deberíamos mucho más en mirar la calidad de vida, porque ese es directamente asociado al final a un ahorro, ¿no? De los costes. Yo creo que como hemos dicho ya antes al principio, es fundamental el diagnóstico precoz, controlar la enfermedad, evitar complicaciones. Porque si no hay complicaciones o pocas, puedes reducir las revisiones en las consultas, en vez de cada 2 meses a cada 6 meses, tú puedes evitar ingresos. Entonces, la clave aquí es mejorar la calidad de vida. Esto te va a ahorrar dinero. Vale, pues por último, para cerrar el coloquio, me gustaría analizar un poco sobre el MCDA, la metodología que se ha seguido para hacer la evaluación que se ha llevado a cabo sobre esta enfermedad. Es una metodología que permite una evaluación estructurada, sistemática, objetiva y transparente. Incluye todos o muchos de los criterios más relevantes. Carmen, desde el Grupo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la SEF, o SEF, se apoya el uso de esta metodología para la evaluación de medicamentos y la toma de decisión en fármacos huérfanos. ¿Qué crees que aporta esta metodología en este entorno? Mira, yo no solo Orfaser, es decir, hay incluso otras organizaciones que están adoptando la metodología MCDA
para la evaluación de fármacos, sobre todo evaluación de medicamentos fuertes, ¿no? ¿Qué aporta esta metodología respecto a la de evaluación que tenemos en estos momentos? Bueno, pues que va más allá de los criterios de coste-efectividad, seguridad, todo esto, criterios de eficiencia, y en cambio sí que tiene en cuenta, tiene otros ítems importantes para la toma de decisiones que no se tienen en cuenta en la evaluación clásica, ¿no? Como pueden ser las necesidades no cubiertas, la baja prevalencia de la enfermedad, que eso va ligado muchas veces a la falta de evidencia, la prioridad de acceso a la población, la asequibilidad, la capacidad de la organización a la hora de adoptar esta tecnología, porque a lo mejor tú la pruebas y luego resulta que no tienes los medios para poderla aplicar, ¿no? Coste-oportunidad, la inclusión de la perspectiva del paciente, que eso es muy importante, y la aportación que el paciente piensa que ese fármaco o esa tecnología va a darle, o sea, va a tener en su enfermedad el paciente, ¿no? Y también otra cosa que yo creo que es importante, otro tema que también pienso que es importante, es que en la metodología MCDA intervienen todos los actores, o sea, todos los especialistas y todos los actores de esta patología, en los cuales intervienen en esta patología. Y entonces hay un cambio, hay un intercambio de opiniones, hay un intercambio de información que a lo mejor yo como farmacéutica pues desconozco, pues según qué cosas que en cambio los clínicos me lo pueden ofrecer y al revés, ¿no? Yo puedo ofrecer alguna cosa que ellos a lo mejor desconocen. Entonces yo creo que es una metodología que nos permite evaluar, comparar, priorizar, seleccionar fármacos, pero desde un punto de vista general en este sentido. Es decir, bien, muy bien. Vale. Para el resto de participantes, ¿consideráis que aplicar la metodología MCDA en la toma de decisiones en la práctica clínica, por ejemplo, en la evaluación de nuevos medicamentos? Empezamos Pues, por Laia, por ejemplo. sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. De hecho, hicimos este comité de expertos para hacer la evaluación MCDA en relación a la PDS, que éramos, creo que 5 inmunólogos y 4 farmacólogos. Y estuvo muy bien, yo no la conocía esta metodología y me pareció pues esto rigurosa, holística en relación al problema en relación a la patología y al paciente, y me parece rigurosa y yo sé que se está utilizando en las comisiones de evaluación a nivel estatal y en el CatSalut, que es quizás lo que más conozco aquí en Cataluña, y se utiliza para decisión ¿no? de evaluación de fármacos cuando hay baja evidencia porque son enfermedades raras, como es perfectísimamente el caso de la PDS, y realmente a mí me ha gustado mucho bueno, que es rigurosa, objetiva y multidisciplinar. Hola, ¿tú conocías la metodología y su aplicación a los medicamentos? ¿Y cómo valoras un poco la experiencia de haber participado en un proyecto así? No, la verdad es un poco como Laia. Sabía que existe, pero nunca lo he utilizado. Yo creo que tiene un papel incluso más importante en problemas donde hay muy poco conocimiento, ¿no? Cuando hay muchas dudas. Entonces aquí creo es muy importante crear un grupo de expertos que cada uno tiene por lo menos un poco de conocimiento de algo, y para filtrar, ¿no? Para ser lo más objetivo al final y para poder tomar una decisión, ¿no? Lo sé lo que pasó. Yo estoy pensando ahora con la pandemia, ¿no? Al principio del COVID, ¿quién va a la UCI? ¿Quién no va a la UCI? Aquí también había un protocolo al final de algunos expertos utilizando esto para tomar multi-criteria decision analysis. Entonces sí, es bastante, creo, útil, pero necesitas gente con conocimiento en el grupo. Eso yo creo es la clave.
Jacques, también un poco tu experiencia en la participación en este... Sí, yo creo que es similar, ¿no? Que yo creo que fue muy enriquecedor. Realmente el hecho de nosotros trabajamos diariamente con las compañeras de farmacia, ¿no? Las farmacéuticas, pero es verdad que el punto de poder debatir costes, necesidades no cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Con profesionales de farmacia para los clínicos, yo creo que también es importante. Y también, ¿no? Como decía Carmen, es importante para la evaluación de los farmacéuticos, porque al final ¿no? La evidencia es la que es y es verdad que lo que nos pasa muy a menudo a la gente que trabajamos, ¿no? Con pacientes con APDS es que al ser una enfermedad tan, ¿no? tan rara y ultra rara, realmente cuesta acercar, ¿no? el profesional que no se dedica de manera exclusiva, porque las inmunodeficiencias hay más de 500, entonces es imposible, ¿no? que tengamos pues, un farmacéutico experto por cada inmunodeficiencia, ¿no? Esto está claro. Entonces, ¿no? poder hacer esta evaluación conjunta y ver las diferentes visiones, yo creo que es muy enriquecedor. De hecho, ¿no? Publicamos recientemente un artículo sobre esta metodología en APDS, gran parte de la gente que estamos aquí. Y Carlos, también un poco tu visión. Pues poco que añadir a todo lo que han dicho ya mis compañeros. Para mí ha sido también una visión holística, ha sido muy enriquecedor. Debates, ¿cuándo consideras que un paciente está mejor? Bien, más allá de los criterios clásicos de eficacia, seguridad, coste de los medicamentos, ¿no? Incluso criterios pues, más humanísticos, ¿no? Oye, ¿cómo decir? Oye, sí, pues igual no ha bajado las infecciones, pero el paciente vive mejor, costes directos, costes indirectos, pues muchos criterios. Y claro, eso con muchas especialidades y con farmacéuticos también que tienen a veces una argumentación, una forma de razonar que tú no has trabajado y eso siempre enseña, desde luego, mucho, ¿no? Entonces, para mí, desde luego, ha sido una desconocida, enriquecedor y ha sido un aprendizaje. Entonces, entiendo que sí que podrían considerar que la aplicación de esta metodología puede ser útil en la toma de decisiones de la práctica habitual, por ejemplo, en la evaluación de medicamentos, ¿no? Totalmente. Sí, pero no para todos. No para No, todos. cuando no hay Ya nos, evidencia, que es ya lo nos que hay que gustaría acotarlo a un grupo de... a un Sí, grupo sí. determinado y también Mm. puede ser muy útil en aquellos fármacos fast track, ¿no? que tienen que todavía no tienen la indicación, pero que ya está la cosa por ahí y entonces ahí también es muy interesante porque hay falta a lo mejor de evidencia, pero sí que hay, con los expertos nos puede servir de mucho. Pues muy bien, llegamos al fin de este interesante coloquio online. Enfermedades raras, manejo actual y necesidades no cubiertas en APDS, con el que esperamos contribuir al mejor conocimiento sobre esta enfermedad ultra rara. Agradecer la colaboración de Omakase Consulting y Pharming y especialmente a los 5 expertos que nos habéis acompañado hoy en este coloquio por vuestra participación y por ayudarnos a conocer y a contribuir a mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Un Muchas placer. gracias. Igualmente, muchas gracias.